Como siempre, una bendición, un privilegio podernos encontrar hoy alrededor del nombre de Jesús y de su preciosa y maravillosa palabra. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado divide y vencerás? Divide y reinarás. Divide y controlarás. Pero nosotros hoy vamos a estudiar algo divino, celestial, precioso, porque así es lo que tiene la impronta de Jesús, divino, celestial, precioso, y que trae para nuestras vidas tanta bendición. Une y permanecerás. Esa es nuestra vida con Jesús cuando nosotros hacemos lo que es su voluntad. ¿Qué les parece si oramos? Si damos gracias a Dios y disponemos nuestro corazón para estar con Él, para recibir de Él. Jesús, muchas gracias por tu presencia en este día, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por amarnos, muchas gracias por sostenernos de la mano, muchas gracias por tu palabra, Señor, muchas gracias por elegirnos, muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por instruirnos, muchas gracias por llevarnos, Señor, a vivir una vida diferente. Gracias, Dios. Señor, hoy encomendamos este tiempo. Hoy, Señor, renuncio a mi humana percepción, Señor de los cielos, a mis palabras, Dios de los cielos, persuasivas. Hoy renuncio a todo eso que no sirve. Dios, yo hoy doy lugar a ti, precioso Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, edificándonos, enseñándonos, hablándonos, Señor, y permitiéndonos disfrutar de esta grandeza, Señor. Es demasiado grande tu palabra, demasiado divina, demasiado preciosa. Y te doy gracias, Señor, porque nada se escapa del control de tu preciosa mano. En el nombre de Cristo Jesús, hoy dispongo mi vida y usted disponga su corazón. Dispongo mi corazón y recibo con fe lo que hoy tienes para mi vida. Señor de los cielos, que seas tú llevándonos a tomar decisiones en el Espíritu, las decisiones correctas, Señor de los cielos. Llévanos, Señor bendito, a recibir lo que viene de ti en el nombre de Jesús. Gracias por tu preciosa presencia, gracias por tu amor sobrenatural, gracias por tu ayuda divina. Prohíbo que esta palabra sea robada. Prohíbo a los demonios obstaculizar para que esta palabra llegue a los hogares, a los jóvenes, Señor de los niños, Señor, a los niños, Dios, a las familias que lo necesiten. Hoy, Bashiti, Hibasayalai, a todo aquel que lo necesite, esta palabra va a llegar en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que producirá, Señor bendito, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y te doy muchas gracias, Jesús, porque tú eres un Dios bueno, extraordinario, y porque tú nos llevas a vivir en grandeza y en poder. Te adoramos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Julio César, un gobernante romano, antes de Cristo, y Napoleón usaron estas frases. Julio César fue quien dijo, divide y vencerás. ¿Y esto por qué? Porque en política, se habla en política y en sociología, se define esta frase como una estrategia para mantener bajo control a todo el mundo, naciones, familias, reinos, comunidades, grupos, empresas, etc. ¿Por qué? Porque esa era la estrategia, pero era más una estrategia para conquistar, para tener el control. Y esto fue porque en esa época, en la época de los romanos, del Imperio Romano, ellos tenían, por supuesto, ellos querían expandir su poderío, ¿cierto? Su control, su dominio. Y tenían unos enemigos que se llamaba la Liga Latina, y ellos pudieron vencer a la Liga Latina. Y resulta que al vencer a la Liga Latina, como eran eran tantas aldeas y tribus aliadas,
tantos pueblos. Entonces, al haberlas vencido, quedó un vacío de poder. O sea, ellos quedaron como, sí, fuimos derrotados, fuimos conquistados, pero al mismo tiempo permanecemos unidos. Y les dio más miedo esa situación el tiempo posterior a haberlos derrotado, que empezaron a considerar qué hacer con ellos después de la conquista. ¿Y qué hicieron? Para evitar ese vacío de poder por esa caída que habían tenido, la liga, por supuesto, la Liga Latina. Entonces, lo que hizo Julio César fue empezar a poner división. Y esa fue la estrategia que él utilizó. Divide y reinarás. Divide y vencerás. Entonces ellos diseñaron algo, y es que empezaron a darle privilegios a determinados pueblos, digámoslo así, a determinadas naciones o determinados grupos que estaban, aldeas, tribus, lo que había en ese momento. Les empezaron a dar privilegios a algunos sí y a otros no. Entonces, el que estaba de acuerdo con Roma, vengan para acá, los acogemos y le damos territorio y le damos los privilegios de Roma. Pero algunos que todavía seguían en contra de esto, decían, no quiero los privilegios de Roma, quiero ser independiente. Les permitieron ser independiente, pero les quitaron todos los privilegios y por supuesto tampoco tenían territorio. Entonces, eran independientes de Roma, pero al mismo tiempo eran como si fueran enemigos de Roma. Sin embargo, estaban bajo el poderío y el control y el dominio del Imperio Romano. ¿Qué ocurrió con estos pueblos? Claro, al uno ver que tenía privilegios y que se había como vendido o regalado, podríamos decirlo, ¿qué generó eso? Generó división y contienda, celos y envidia. Y al no haber unidad, no se podían poner de acuerdo para luchar en contra del Imperio Romano, así fueran más. Y así tuvieran la estrategia y fueran mejores. Pero al estar divididos, estaban debilitados. Al estar divididos, estaban derrotados. Y ustedes saben que aislados, pues no se puede lograr muchas cosas. Ellos y tampoco iban a poder luchar contra el Imperio Romano. Y entonces, ¿qué hizo Julio César? Pues ya permanecer contento y tranquilo. Y esa fue la estrategia que utilizaron de ahí en adelante para vencer a los pueblos. Empezaron a sembrar división. Increíble, ¿verdad? Pero es cierto, lo debemos creer. Divide e impera, o divide y reina. Y ese se convirtió en el fundamento estratégico sobre el cual se forjaría el Imperio Romano. Imagínense, es una cosa tremenda que trae. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, entonces empecemos a dividir. No. Porque esta fue una estrategia no dirigida por el Espíritu Santo. Además, sabemos en lo que se convirtió el Imperio Romano y sabemos lo que ellos hicieron, ¿cierto? Y sabemos que bajo ese imperio fue Jesucristo crucificado. Entonces, no podemos decir que venga esa estrategia de parte de Dios, todo lo contrario. Marcos 3:24, ahora sí nos adentramos. Marcos 3:24 al 26 dice el Señor, y si estaban criticándolo porque él acababa de hacer una liberación. Entonces dijeron, está liberando por Belcebú. O sea, le dijeron, en el nombre del diablo, él está echando fuera al diablo. ¿Sí? Una cosa loca. Y el Señor dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Diciéndoles, aterricen, queridos, no estoy echando los demonios en nombre de Satanás. Él no pertenece a Satanás, ni Satanás está dividido. Tiene Satanás que un equipo, un ejército bien organizado. Pero eso no nos asusta, ni tenemos que estar preocupados. Nosotros de lo que nos tenemos que ocupar es que nuestra casa no esté dividida, nuestro reino no esté dividido, la iglesia donde estamos no esté dividida, la empresa no esté dividida. Tenemos que buscar, ¿qué cosa? La unidad. ¿Por qué? Porque la división trae desacuerdo, trae desánimo, trae debilidad y trae derrota. Por eso hoy vamos a estudiar acerca de
une y permanecerás. Unidos podemos permanecer, estar fuertes, fortalecidos, ayudándonos los unos a los otros. Y esto no es solamente para la iglesia o para asociaciones o actividades que tenemos que hacer, bueno, que decidimos agremiarnos, asociarnos y vamos con toda la unión hace la fuerza. No, es para todas las áreas de nuestra vida. Una familia dividida trae problemas tremendos. Bíblicamente, recordemos a Isaac y a Rebeca, que estaban divididos en la educación de sus hijos. Él prefería un hijo, ella prefería otro. ¿Cómo terminaron esos hijos? Divididos, el uno huyendo porque el otro lo iba a matar. Al final, gracias a Dios, hubo una reconciliación. Pero ¿cómo vivieron el resto de los años? Es la permanencia en qué, en miedo, en angustia. Dice que Jacob tenía un miedo terrible de su hermano Esaú. Y Esaú estaba furioso. ¿Qué hizo además Esaú? Hizo todo lo contrario a la voluntad de sus padres. Se casó con las que no debía. Se juntó con el pueblo que no debía. Entonces, ¿qué trae la división? ¿Qué trae el desacuerdo en la familia? Por supuesto, trae cosas tremendas para los esposos y para los hijos. Y vamos a mirar entonces alrededor de la palabra de Dios qué podemos hacer y vamos a estudiar acerca de la unidad y vamos a estudiar un poquito también acerca de la división. En Amós 3:3 dice la Biblia, ¿andan dos hombres juntos y no se han puesto de acuerdo? Entonces imagínense, dos hombres juntos y no se ponen de acuerdo, ¿que pueden caminar para el mismo lugar? ¿Pueden conseguir los mismos objetivos? Es una cosa tremenda, es muy difícil. Les contaba un testimonio, los testimonios que hablamos hace unos días acerca del trabajo de mi esposo, y hubo una época también en la cual él estaba trabajando y vendía mucho de la tecnología y a lo que él se dedica, pero él tenía que ir y convencer a las mismas personas de su empresa que por favor ayudaran. O sea, había división porque trabajaban muchas veces como repúblicas independientes. Y esto no nos lleva a los buenos resultados. ¿Listo? Juan 17, del 20 al 30, que recordemos Juan 17, habla acerca de la intercesión que hizo Jesús por todos nosotros, porque ahí estamos incluidos. Y dice en el 20 al 23, dice, mas no ruego solo por estos, es decir, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, por la palabra, por la iglesia que se iba a crecer a través de la palabra de los discípulos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Rogando al Padre. Eso fue una oración intercesora. Y es algo extraordinario. Y habla más de la unidad, pero solamente tomé estos 4 pasajes. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. ¿Qué había entre Jesús y el Padre? Había unidad. Y aquí hay algo importantísimo que él dice. En el 22, la gloria que me diste les he dado para que sean una. ¿Saben cuál es la gloria que nos dio Jesús? La gloria que Él recibió fue el Espíritu Santo. Y no podemos vivir en unidad sin la ayuda y el poder y la intervención del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, la gloria que me diste, las he dado para que sean uno. ¿Sí ven? ¿Quién es el unificador aquí? El precioso y maravilloso Espíritu Santo. Esto es una cosa divina. Dice, así como nosotros somos uno. Jesús podía hacer la voluntad del Padre, obviamente con la capacidad del Espíritu Santo, y él también en su condición humana movilizó su voluntad para obedecer. Pero el poder que lo llevó y que lo capacitó y que le permitió permanecer y obtener la victoria eterna
Fue el poder del Espíritu Santo. En la misma gloria que Él recibió, es la gloria que Él nos ha dado a nosotros para poder permanecer en unidad. Un reino dividido contra sí mismo cae. Es importantísimo para las parejas mantener la unidad. No secretos, sino mantenernos en la misma dirección. Que haya libertad, que no hayan temas tabú, ni temas prohibidos, ni temas ocultos, ni temas que mejor no los puedo tratar porque ya nos ponemos así. Eso lo usa el diablo. ¿En contra de quién? En contra de la relación de pareja, en contra de la familia. Eso es súper delicado. Pero cuando hay unidad, cuando somos uno, como dice la palabra de Dios, en cuanto a la pareja, nosotros somos una pared, un muro inquebrantable. ¿Por qué? Porque hay unidad. La unidad protege. La unidad permite que permanezcamos levantados, en pie, firmes. Por ejemplo, están en una situación financiera a nivel familiar. Aquí no solamente de pareja, pero tiene mucho que ver los papás. Están en una situación financiera difícil, nos reunimos, tienen ya, digamos que hijos adolescentes que pueden conocer, manejar el tema y decir, miren, bueno, vamos a hacer una estrategia de ahorro. Vamos a desenchufar todo porque esto nos va a ahorrar energía. Vamos a comernos ya no 2 huevos, sino un huevo. Vamos a demorarnos menos bañando. Vamos a bañarnos con agua fría, el baño más rápido, ¿cierto? Y además ahorramos. Y entonces empiezan todos. Donde el papá, digamos, se salga del estándar, ¿qué va a ocurrir con los demás? Lo mismo, pero o permitir que alguno de ellos, o sea, si lo hacen entre todos, todos van a estar animados, ¿cierto? En la misma dirección. ¿Qué va a ocurrir al final? Que al siguiente mes van a ver que los servicios bajaron y que ya no se gastó tanto, que se quitaron algunas cosas y que se obtuvo una victoria. Pero todos caminando en el mismo sentido. Pero digamos que ahora a nivel de pareja, acuerdan, vamos a solucionar nuestros problemas financieros y de ahora en adelante no comemos en la calle. Y de pronto salen y se miran y, el uno le dice al otro, no, pero es que yo sí quiero, pero es que ya, pero es que esto, pero es que aquello, y el uno flaquea. No van a conseguir el objetivo que se han planteado. ¿Por qué? Porque no hay unidad. El uno echando, remando, el uno puede levantarse, hacer la comida, llevarse su porta comidas para el trabajo o para donde vaya, con tal de no gastar en la calle. Y si el otro, no, le da pereza, no lo quiere hacer o sencillamente, cree que es una exageración, sencillamente no van a encontrar, no van a lograr el objetivo que se han propuesto. ¿Por qué? Porque no hay unidad. La unidad trae acuerdo, la unidad trae ganancia, la unidad trae resultados, la unidad nos lleva a ver la victoria. Y mire que estamos hablando de cosas pequeñas. La unidad en la oración, la unidad en lo que nosotros queremos y nos proponemos hacer. Entonces, mire, vamos a hacer esto otro, pero con que uno solo se salga, ya de ahí, de lo que se ha acordado, entra la división. La división en un hogar, la división en el trabajo, la división en una sociedad, la división en un grupo, la división, miren, en un equipo de intercesión, con una sola persona que no esté de acuerdo con lo que estamos orando, con lo que estamos pidiendo, esto ahí ya definitivamente, primero hay que empezar como que a orar para quitar esa oposición. O sea, no, entramos perdiendo, en otras palabras. Perdiendo tiempo y energías hasta que podemos llegar a un acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que buscar la unidad. La unidad es es una arma poderosísima que nos dejó Jesús. Si Jesús oró por esto en Juan 17, intervino desde antes que usted y yo hubiéramos nacido, quiere decir que esto es muy, muy, muy importante.
¿Qué ha causado que grandes iglesias se acaben? La división. ¿Qué ha causado que grandes empresas se acaben? La división. Sociedades, la división. O sea, chicos, no es un tema menor. Debemos buscar la unidad en todas las cosas. Una sucesión. ¿No han escuchado que la mayor parte de la sucesión se perdió porque no hubo acuerdo, porque no hubo unidad y tuvieron que pagar una serie de dineros a los que hicieron que todo fuera posible? O sea, por Dios, la división trae pérdida, derrota, desgaste, dolor. No trae nada bueno. ¿Listo? Y Jesús nos dejó su Santo Espíritu para que nosotros podamos ser uno con Él, con el Padre. ¿A través de quién? Del precioso y maravilloso Espíritu Santo. Mira lo que dice Pedro, el secreto de la vida feliz. Les voy a leer un pedacito. Eso dice aquí la Biblia. Le pusieron ese título a la Biblia que yo estoy usando. Dice 1 Pedro 3, del 8 al 9. Dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir. ¿Qué significa eso? Unidad. Mismo sentir. Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Pero mire esto, dice, en conclusión, lo primero que nombra, sean todos de un mismo sentir. Es algo que aquí en Alimento Espiritual procuro y procuramos con mi esposo. Siempre, continuamente les estoy hablando, caminemos para lo mismo, trabajemos por lo mismo, oremos por lo mismo, vamos en el mismo sentido. Yo no estoy oponiéndome al trabajo de Daniel, ni de Nelson, ni de lo que hace Diana, ni lo que hace Patty, ni lo que hace mi esposo. Vamos todos, ¿qué? Construyendo. No, porque una sola persona no lo lograría. Mi Guiller y yo solos no lograríamos esto tan bonito que Dios nos está permitiendo vivir. Pero cuando trabajamos en equipo, tenemos que cuidar esa unidad, que todos estemos en el Espíritu, que todos creamos en lo mismo, que todos sintamos esto como nuestro. Esto es algo divino, que vayamos en pos de lo mismo, que esto traiga vida, que esto traiga descanso, refrigerio a otros. Es algo maravilloso, es de Dios. Esto trae que la unidad es precioso, ¿cierto? La clave para avanzar, estar contentos, ver resultados, oraciones respondidas, resistir las acechanzas del diablo, es la unidad, tener el mismo sentir y el mismo parecer. Tener el mismo sentir y el mismo parecer. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo. Es que no me gusta cómo Ángela organiza tal cosa. Por ejemplo, las reuniones. Aquí hablemos del set de trabajo. Es que no me gusta cómo Ángela ubica las cosas. Todos tenemos el Espíritu Santo aquí. ¿Cuál es la opción correcta? La gloria que recibimos de Jesús, o sea, el Espíritu Santo, es el que nos lleva a la unidad perfecta. Señor, no me parece, pero lo pongo delante tuyo. Y te pido que nos ayudes. Ayuda a Ángela. Si no es tu voluntad que eso sea así, ayúdame a mí para verlo correcto si es tu voluntad. Y dame la capacidad para hablarle y que lleguemos a un acuerdo y todos estemos contentos. ¿Ven tan sencillo? Esto es para armar aquí el set, por ejemplo. Pero ahora pensemos en una situación familiar, en una decisión de cambio de ciudad, cambio de país, o en una decisión de cambio de casa, compra de algún electrodoméstico o de algo para la familia. En cualquier decisión que usted esté tomando. Si es pareja, miren, oremos para que lleguemos al acuerdo.
¿Con quién paso la Navidad? ¿Con mi mamá o con mi suegra? ¿A qué acuerdo debemos llegar? O sea, esto es, si lo hacemos de común acuerdo, todos vamos a estar felices. Pero ¿quién es el conciliador y el que nos lleva a esa unidad divina? El Espíritu Santo. Y no me voy con la cara triste ni la cara estirada, sino que lo hago contenta. No acepto, o sea, acepto las recomendaciones, no a regañadientes y como por quitármelos de encima. No, acepto las recomendaciones porque es lo mejor para todos. Porque esa es la voluntad de Dios. Eso trae la unidad. La unidad trae fuerza, poder, fortaleza, seguridad. Así sean decisiones pequeñas. Generalmente con mi Guiller, todo lo consulto. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque trae protección para mi vida. Así sepa que mi Guiller va a decir que sí. Pero no llego aquí a la casa con la sorpresa. ¡Ay, hice tal cosa! Y resulta que ese día no era el día siguiente o era otra cosa. Siempre o le escribo, le hablo, o desde antes de hacerlo, o sea, si es en el momento que se presenta, de todas maneras yo le escribo. O antes de hacer las cosas le digo, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Un curso que vaya a tomar. Amor, ¿qué te parece si hago un curso de esto, de esto, de esto? Oramos y si es la voluntad de Dios, lo hacemos. Un viaje. Oramos y si es la voluntad, lo hacemos. ¿A dónde? Oramos y si es la voluntad de Dios, también lo hacemos. O sea, hay cosas, mi esposo es diferentísimo a mí, pero cuando uno utiliza, o sea, no utiliza, cuando uno va a la fuente perfecta, al Espíritu Santo, yo empiezo a amar lo que mi esposo ama y a disfrutar lo que mi esposo disfruta y él a disfrutar lo que yo disfruto. ¿Eso quién lo produce? El Espíritu Santo. No es que yo obligue o esté forzando a mi esposo para que él acepte lo que yo quiero. Primera de Corintios 1, del 10 al 11, dice lo siguiente. Les ruego, hermanos, dice Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el hombre estaba para que diga, les ruego. El Señor Jesús también rogó al Padre. Y aquí él les estaba diciendo, hermanos, les ruego. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Dios, a los escogidos, a los elegidos, a los que estaban expandiendo la iglesia. Miren esto, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Cuando no hay un mismo sentir y un mismo parecer, oremos. ¿Por qué tenemos que orar? Porque tal vez tenemos que tomar la decisión y dar un paso al frente o un paso al costado. Quizás tenemos que tomar decisiones. Debo partir de ahí. Debo acabar con esa amistad. Debo acabar con esta situación. No está malo, no está mal, lo hizo Pablo. Entonces, ¿por qué nosotros, o sea, no tampoco tenerle miedo, pero sí cuando no hay un mismo sentir y un mismo parecer, y yo voy a la presencia de Dios, el Señor me va a dar una respuesta. Y hay decisiones dificilísimas. Yo pertenecía a una congregación que amé profundamente y de la cual estoy muy agradecida, por supuesto. Sí, amé y amo todavía a las personas de esa congregación. Siguen siendo mis hermanos y los amo profundamente. Pero ya no estábamos en el mismo sentir ni en el mismo parecer. Y les cuento, luché para que así fuera. Hasta que, como dice la Biblia, hubo un fuego dentro de mí que me llevó a tomar la decisión. Y esa fue una separación para mí en bendición. Para otras personas no les pareció, pero yo sé que ellos han crecido y yo he crecido. ¿De qué me cuidé? De que no se me apagara el amor por ellos. Todavía me cuido de eso porque como se levantan tantas cosas alrededor y mentiras que el diablo usa. Pero
fue una decisión en el Espíritu Santo. Fue Dios quien me llevó a tomar la decisión, fue bíblico. Y miren esto, en esa decisión yo ya tenía ese sentir en mi corazón. Y yo dije, Señor, yo no quiero contaminar a mi esposo porque puedo poner división. Háblale tú. ¿Qué creen que pasó? Dios le habló a mi esposo. Y un día nos sentamos a hablar, él me dijo, Dios ha puesto esto en mi corazón, tengo este sentir, y yo tenía el mismo sentir. Le dije, sí, yo vengo con este sentir, venía orando para que el Señor nos hablara, y yo estaba esperando que Dios le hablara a mi esposo. Y yo no me senté a hablar mal de este y de aquel y del otro, ni que esto, no, con mi esposo no murmuramos eso, no lo murmuramos. Y habían muchas cosas que no estábamos en el mismo sentir y en el mismo parecer, pero Dios nos llevó a tomar la decisión en la unidad. Eso fue algo súper lindo. ¿Cuánto tiempo duramos buscando esta respuesta? De mi parte, 1 año oré por esto. 1 año antes de que nosotros nos retiráramos, 1 año y medio antes Dios me dio la palabra, pero yo dije, no, esto es imposible. No, esto no puede ser. 6 meses después me volvió a decir. Y al año nosotros tomamos la decisión de dar un paso al frente, digámoslo de esa manera, y empezar a vivir la voluntad de Dios. ¿Pero en qué? En la unidad del Espíritu. Yo quería, porque es mi esposo, quería estar en la unidad con él. Y hasta que el Espíritu de Dios no nos llevó a esa unidad, no tomamos la decisión. ¿Qué decisiones necesitan tomar? Con respecto a la educación de sus hijos, con respecto a las personas que están laborando con ustedes, si usted es jefe, con respecto a sus subordinados, si usted con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos. O sea, debemos tener el mismo sentir y el mismo parecer cuando tenemos objetivos comunes, por supuesto. Y decía aquí Pablo, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo que estén unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Eso solamente puede venir por el Espíritu Santo. Y Pablo, ¿por qué decía esto? Dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre ustedes. La contienda atrasa. La contienda no ayuda. La contienda trae retraso, por supuesto, división, agobio, tristeza, ira, engaño, trae amargura y todo lo que nos alcancemos a imaginar. Y él le decía, les ruego que se pongan de acuerdo. Y a veces hay cosas que parecen irreconciliables, pero para el Espíritu de Dios no hay nada imposible. En 2 Corintios 13, 11, Pablo mismo dice, por lo demás, hermanos, él estaba despidiéndose. Él dice bendición y despedida. Dice, por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Estaba despidiéndose y vuelve y dice, sean de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. Y acabo de acordarme de algo en el pasaje de Juan 17, que no les dije, de Juan 17, 20, en el verso 23 dice, para que sean perfeccionados en unidad. Fíjense esto, en la medida en que vamos creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra, y en la vida con Cristo, dice el Señor Jesús, la gloria que Él nos dio, es decir, el Espíritu Santo. El objetivo es que nosotros seamos uno en Cristo, ¿cierto? Seamos uno con Cristo, uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. Somos uno con Él, con la deidad de Dios. Pero dice algo extraordinario, dice, para que sean perfeccionados en unidad. Necesitamos ser perfeccionados en esto. ¿Por qué? Porque Él sabe que la estrategia, la herramienta que usa Satanás es la división. La división evita el crecimiento. Y tenemos que en el Espíritu luchar por la unidad. Esto es algo maravilloso. Tener el mismo sentir y el mismo parecer. Ser perfeccionados en la unidad. ¿Qué
¿Qué trae o causa división? Miren esto. La división, ya dijimos, puede presentarse entre parejas, hermanos, socios, iglesia, amigos, negocios, trabajo. Puede presentarse en muchas partes. Dice Romanos 12, 16, dice, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Dos cosas aquí que vale la pena resaltar y que las nombra Pablo. Dice, no sean altivos en su pensar, es decir, no se crean superiores en su manera de pensar, no subestimen el hijo al papá, el papá al hijo, el esposo a la esposa, entre socios, entre amigos. En donde estemos, en la iglesia, no subestimemos las decisiones del pastor, de la pastora, de los equipos. Sí, oremos, por supuesto, eso sí, pero no seamos altivos, no creamos que los chachos, pues, sabios en nuestra propia opinión. No nos demos lugar a eso, porque esto lo usa el diablo. Filipenses 2, del 2 al 5 dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir. O sea, Pablo, que decía, miren, yo estoy gozosísimo, mi gozo es completo si ustedes están en el mismo sentir. Y ese mismo sentir, recordemos, lo trae, es por el Espíritu Santo. Dice, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en nosotros, en ustedes, dice él, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, Jesucristo se comportó de esa manera y nos dejó el ejemplo para poder permanecer en unidad. O sea, no egoísmo, no vanagloria, no considerar menos a los demás o considerar que yo soy más importante que ellos y no buscar mis propios intereses. Si yo procuro y trabajo en eso, yo sé que esto nos va a llevar a más. Si esto que hacemos nosotros aquí en Alimento Espiritual busca un interés personal entre mi Guiller y yo, o yo sola, por ejemplo, es ya un reino dividido. Esto no se va a levantar. No vamos a ver lo que queremos. Pero si mi propósito y el propósito de todos nosotros es llevar luz, salud, bendición, respuesta, llevar a Cristo a las personas, ¿qué creen que va a pasar? El que da el crecimiento es Jesús. Y vamos a estar todos contentos, porque qué lindo que todos, ¿cierto?, vayamos avanzando y que uno pueda dar de lo que mi Dios, nuestro Señor Jesús, nos ha dado con su Santo Espíritu. Esto no es porque nosotros sepamos más. No, es porque es el Espíritu de Dios el que hace que recibamos para poder entregar. El Espíritu de Dios es el que capacita a los que manejan cámaras, edición, sonido. El Espíritu de Dios, el Señor, es el que ha dado los recursos para que haya un estudio. O sea, ¿nosotros qué? Pues un privilegio. Nos puso ahí en ese equipo divino, ¿cierto? Un privilegio. Pero debemos ser ¿qué? De un mismo sentir, de un mismo parecer, no por egoísmo, no por vanagloria, no porque aquí la revelación les habla. No. ¿Quién habla? Es Cristo. ¿A quién buscamos? A la fuente perfecta. Cuando esa unidad desaparece y entra la división, Satanás, y quiero decirles, ha tratado de entrar varias veces, muchas veces, pero se ha contrarrestado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dado humildad para podernos decir las cosas y para poder conciliar y para poder ordenar y para poder continuar. Porque ¿qué quiere? ¿Qué haría? ¿Qué pueden hacer los chicos? Ay, no, qué pereza, me largo. ¿Sí?
O yo no los resisto, no los quiero volver a ver. ¿Y por qué no sentarnos a conciliar? A hacer lo que Dios tiene dispuesto, a entrar en acuerdo. Y pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque es el equipo de trabajo que tenemos. Yo también hago equipo de trabajo con la iglesia. También hago equipo de trabajo con otras personas. Y en todas tenemos que procurar la unidad. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer para esto? Bueno, ya sabemos que tenemos que evitar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué hacía Jesús? Te ruego, Padre. Te ruego, Padre. Y miren lo que hizo Pablo. Y que el Dios, Romanos 15:5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Tenemos que orar por la unidad. Esto no sale así. Tenemos que orar por la unidad. Si a mí no me parece, oro. Y muchas veces no estoy de acuerdo con el pastor o con la pastora. Muchas veces no estoy de acuerdo con mi guiller. Muchas veces no estoy de acuerdo con la persona que me está enseñando. No estoy de acuerdo con la persona que tengo en mi casa ayudándome. No estoy de acuerdo con los chicos. No estoy de acuerdo con mis hermanos. Pero, ¿qué debemos hacer? Orar, porque el Dios de la paciencia y del consuelo es el que nos concede este sentir. ¿Y traer qué? Unidad. Aun cuando todo parezca terrible y que no tiene solución, tenemos que llegar a la unidad en todo lo que nosotros estamos haciendo y ganamos. Permanecemos. Derrotamos. Y miren esto, mírenlo desde el punto de vista espiritual. Es la estrategia así, sigilosa, tranquila, como cuando entran las serpientes. Usted no se da cuenta que entró. Eso no entra tumbando las cosas y tirando que aquí llegué yo. No, sigilosa. ¿Cierto? ¿Cómo entra? Nadie se da cuenta. Cuando se da cuenta uno, pues ya está dentro. Pero cuando hay unidad, somos un muro. No entra. No entra nada, queridos. Y nosotros podemos evitarlo. Es tan importante, es una estrategia satánica, la división. Satánica. Cuando están en la cúspide muchos, ahí viene Satanás y ¡prum!, trae división y se acaba algo muy bueno. Cuando no se ora al Señor, muy probablemente Satanás logra sus objetivos, pero cuando oramos, hay divisiones que vienen de parte de Dios, hay separaciones, llamémoslo de eso. Llamémoslo porque no es una división, es una separación para crecimiento de ambos o de las dos partes que se dividen. Cuando hemos orado y le hemos pedido, Señor, ayúdame, quiero ser del mismo sentir, del mismo parecer, y podemos tomar la decisión de decir, bueno, vámonos, tomemos la decisión, hagámoslo de esta manera. Vamos con aval, vamos con bendición y empieza a haber crecimiento, crecimiento. ¿Por qué? Porque el Dios de toda gracia, el Dios de toda paciencia es el que nos ayuda. O sea, es una estrategia diabólica. Por favor, no la ¿cómo se dice? Subestime. No la subestime. En su casa no permita la división. Con sus hijos no permita la división, prohíbala, repréndala, anúlela y ore para que haya unidad. Así parezca dificilísimo, para Dios nada hay imposible, dice la palabra de Dios. Y tenemos la preciosa gloria que recibimos de Jesús, que es el Espíritu Santo. Sin embargo, quiero hablarles de algo, y es que yo también a veces oro de esa manera. Los demonios se ponen de acuerdo para un objetivo común, para atacar, por supuesto, vienen robar, matar y destruir. Ese es el objetivo de Satanás. Y a veces yo oro, y no sé si de pronto en algún programa han escuchado, que yo declaro confusión y división sobre los demonios, que no se puedan entender, que no puedan ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo declaro sobre ellos división, pues ellos es una orden. Recuerden la autoridad que tenemos. Doy orden. Hay confusión en ese plan en contra mía.
Decreto confusión en el nombre de Jesús. ¿Y qué va a haber? Eso, división y separación. Se acaba el plan demoníaco, pero es una división que estoy decretando conforme a la voluntad de Dios, porque los planes de Dios son de bien y no de mal. Los planes de Satanás son de mal. Todos. Entonces lo podemos hacer. Y esa estrategia la usó David. Miren esto lo que dice. Salmo 55:9 dice: confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Y lean todo el capítulo, Salmo 55, es súper chévere. Y el hombre declara esto. Pablo detectó la rivalidad de dos grupos y la usó en su defensa. Él estaba siendo acusado, lo querían matar injustamente, por supuesto. Y dice en Hechos de los Apóstoles 23 del 6 al 7, dice: entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte del grupo que estaba ahí para condenarlo a él, para acusarlo, ¿cierto? De una parte eran saduceos y otra fariseos. Alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque los otros estaban en contra de esto. Dijo, cuando dijo esto, verso 7, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Ojo con esto, ellos estaban unidos ¿para qué? Para matar a Pablo, para condenar a Pablo. Pero cuando Pablo habló y se identificó con uno de ellos, volvió a surgir la división. Por la división entre saduceos y fariseos, la asamblea que era en contra de Pablo se dividió. Entonces, una estrategia, él usó ese tipo de división. ¿Para qué? Porque ellos tenían un plan perverso, un plan demoníaco. Satanás vino a robar, matar y destruir. Robar nuestra paz, robar nuestra unidad, robarnos el acuerdo. Satanás no quiere que nosotros estemos en acuerdo. Por eso cuando esté en desacuerdo y no le parezca, arrodíllese y vaya a la presencia de Dios. Señor, si mi parecer no es, por favor, yo renuncio a ese parecer en el nombre de Jesús. Y si es, afírmalo y afirma a mi esposo. Muchas veces lo he hecho. Muchas veces lo he hecho. Y lo más lindo es que veo la respuesta de parte de Dios, como el Señor dice que sí. En enero de este año, en diciembre, el año pasado hubo un viaje a Israel y yo me emocioné muchísimo y creí que era el momento de ir a Israel. Y pues me tenía que ir sola. Y yo estaba tan emocionada y todo lo demás. Y yo dije, bueno, yo no sé, debo estar en unidad con mi esposo. Le pregunté, amor, ¿el Señor te ha hablado algo con respecto a un viaje a Israel para mí o algo? Me dijo, no, igual vamos a ir en noviembre. Pero estábamos en diciembre del año anterior, ¿no? Entonces yo dije, bueno, Señor, pero a mí me parecía que sí, que tenía que ir. Me arrodillé. Y alcancé a ilusionarme, pedí los precios, pedí todas las cosas y yo dije, no, bueno, hicimos cuentas y mi esposo dijo, bueno, si quieres ir, podemos hacer las cuentas, revisar, sin haber orado, esto en seco, ¿no? Pero yo fui, me arrodillé y le dije, Señor, que no sea mi parecer, en la unidad del Espíritu. Si tú me hablas a mí, le hablas a mi esposo. Lo que tú me hables, renuncio a mi parecer, renuncio a mi deseo, renuncio a mi capricho y a lo que yo creo que puede ser. Y pues podríamos decir que era algo muy bueno porque espiritualmente es maravilloso. Pero es la voluntad de Dios, estamos en acuerdo y empecé a orar. Dios me confirmó que no y Dios le confirmó a mi esposo que no. Fue extraordinario. Estuvimos contentos, en paz y llegamos a un acuerdo. Y no que mi esposo hubiera orado y el Señor le dice que no y yo sigo con mi capricho de que tengo que ir, quiero ir y esa es, pues me meto en un lío, ¿cierto? En una situación horrible. De hecho, ni disfruta uno para donde se va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente no hay unidad y no hay acuerdo. Son cosas que aparentemente son sencillas, pero necesitamos estar en la unidad, en todo. La unidad es una estrategia maravillosa en cómo ustedes educan a los hijos, en cómo ustedes toman decisiones, en cómo trabajan, las parejas que trabajan juntas. La unidad es reclave.
las parejas, todas las personas, o sea, donde usted está, unidad en el objetivo de la empresa, ¿cierto? En lo que quiere la empresa. La unidad es una clave maravillosa, pero si estamos en desacuerdo, imagínense los pobres jefes, digamos que sean cristianos, todos los días anulando las maldiciones de los empleados. ¡No! ¡Horrible! Y aunque aquí cristianos nosotros, cuando empezamos a trabajar con este equipo, una de las cosas que les dije es, tengan cuidado, no nos maldigan, tengan cuidado, porque no es de beneficio para todos, no solamente para mí, para mi esposo, sino para el equipo, la unción con la que deben salir estos temas, una unción santa, en unidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que la gente lo reciba y diga, wow, qué preciosura. La unidad, y en la unidad ¿con quién? Con el Señor y su palabra. Si ustedes y yo hacemos la voluntad de Dios, estamos en unidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Y quién nos capacita, chicos? El Espíritu Santo. Entonces, es fácil, pero es una estrategia demoníaca la división. Pilas. Y vamos nosotros a unirnos. Sí, tenemos que confrontar, tenemos que hablar, tenemos que resolver fricciones, hagámoslo. O también demos un paso para donde el Señor diga, no nos dé miedo, en Cristo todas las cosas son maravillosas, en Él todo es sí y amén. ¿Qué les parece, mis amigos, si oramos? Este mensaje me enriqueció tanto, lo compartí con mi esposo y también le di muchas gracias a Dios. Todavía nos falta, estamos perfeccionándonos en la unidad. Quiero estar en unidad con todas las personas. Quiero estar obviamente con todas las personas con las cuales tengo trabajo en común, actividades en común, con todas las personas y no estar uno ahí luchando, ¿cierto? Y creo que hay un pasaje que no leí, donde dice, donde dos o más se reúnen en su nombre a pedir por una misma cosa, sabemos que Él nos oye y nos concede las peticiones que le hagamos. No sé por qué no lo leí, pero lo tengo. Sí. Además les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No tengamos temor de decirle a la otra persona, estoy en desacuerdo. No estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo o con lo que vamos a hacer o con la decisión que se va a tomar. ¿Qué te parece si oramos? ¿Sí? Lo podemos hacer. No tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo. Es decir, no somos el pecador porque no estoy de acuerdo. No, yo puedo acercarme a mi esposo y decirle, yo no estoy de acuerdo con esa decisión. ¿Qué tal si oramos? Pero no, yo no estoy de acuerdo, haga lo que quiera, como a usted le parezca, no sé qué. No. ¿Sí? Ni le botemos la pelota, él es la cabeza. ¿Y si es la cabeza? No, tenemos nosotros que dar lugar a lo que el Espíritu de Dios quiere, a lo que el Espíritu de Dios tiene planeado, a lo que el Señor a bien tiene planeado para cada uno de nosotros. O sea, la unidad es una estrategia divina del cielo. Entra en unidad con su suegra, con sus papás, con sus hermanos, en lo que necesita estar unidos. Lo podemos hacer. Orando lo podemos hacer, porque necesitamos de ser vanagloriosos, egoístas, sabios en nuestra propia opinión y bueno, cada una de las cosas que les dije hace un rato. Bueno, vamos a orar, mis amigos. Y vamos a darle gracias a Dios precioso, maravilloso Dios, por esta palabra que nos ha dado. Que la pongamos por obra. Es mi petición, que la pongamos por obra. Jesús, te doy gracias. Gracias por tu presencia maravillosa, divina, celestial, en este lugar y allí donde estás. Yo sé que cuando estamos leyendo esto, cuando yo leía el tema, Señor, y sé que ahora está ocurriendo con ellos, nos ponemos a pensar, Señor, cómo me ha hecho falta la unidad con este, con aquel, con lo otro. Y cómo he permitido que Satanás llene de egoísmo, que Satanás se levante, que Satanás destruya, que Satanás acabe. Señor, hoy vengo a decirte, Dios, he permitido la división en mi corazón y en mi mente.
He permitido, Señor, que raíces de amargura crezcan en mí. Y vamos a arrepentirnos, chicos. Señor, hoy me arrepiento por haberle dado lugar a esto que no sirve. Hoy me arrepiento por haberle dado lugar a lo que no es santo, a lo que no es digno, a lo que no es perfecto. Hoy me arrepiento, Señor de los cielos, porque sé, Señor, que la división no es agradable a ti y yo renuncio a ser factor de división en mi casa. Y vamos a renuncia ahí en la esfera en la que usted se mueve. Yo renuncio a ser factor de bendición en mi casa, en la universidad, en el colegio, con mis hermanos, con el grupo de amigos, con mis colegas, en mi trabajo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi suegra, con mis cuñados. Yo renuncio en el nombre, con el pastor, con mis hermanos en la fe. Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a ser factor de división. Yo en el nombre de Cristo Jesús renuncio a ser egoísta. Renuncio, Señor de los cielos, a ser sabia en mi propia opinión. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a la vanagloria, a querer que solamente a mí se me alabe y se haga lo que yo quiero. Renuncio en el nombre de Jesús a considerar menos importante a las personas que tú has puesto como autoridad y a los que has puesto alrededor de mi vida, Señor. Renuncio en el nombre de Jesús a buscar mis propios intereses y no el interés común, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio en el nombre de Jesucristo a todo aquello que no sirve, Señor Dios Todopoderoso. Renuncio a la altivez en mi manera de pensar. Renuncio en el nombre de Jesús a ser sabia en mi propia opinión, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor de los cielos, Padre Santísimo, prohíbo a mi mente, prohíbo a mi corazón, prohíbo a mis emociones levantarse, Señor de los cielos, en división, en el nombre de Jesús. Y hoy, Dios de los cielos, decreto y declaro sobre mi vida, Señor, que puedo trabajar siendo del mismo sentir. Señor, todo lo que conduce, por supuesto, a tu preciosa voluntad. No el mismo sentir para robar, no el mismo sentir para engañar, no el mismo sentir para usurpar lo que a otros les corresponde. No, todo en tu perfecta voluntad. Teniendo el mismo sentir, Señor, unida en el Espíritu, dedicada, Señor de los cielos, al mismo propósito por el cual tú nos has puesto, Jesús. Y hoy te doy gracias, Señor de los cielos. Gracias, Jesús, porque tú nos das ese propósito, tú nos ayudas. Y bendigo, Señor de los cielos, cada grupo y las personas que has puesto a nuestro alrededor, a mi alrededor. Señor, bendigo a mi esposo porque lo has puesto para mí, me lo has dado, Señor. Y tú nos llevarás, Dios de los cielos, a estar en un mismo sentir. Dios, y oro para que Él también esté en el mismo sentir en el Espíritu. El mismo sentir en nuestro trabajo, en la iglesia, con nuestros pastores. Dios de los cielos, en todo ámbito donde nos movemos, que yo no sea el factor de división, de discordia, de desacuerdo, que yo no siembre la cizaña, Señor, que yo no dé lugar, Dios de los cielos, a esa levadura, que yo no me contamine de esa levadura de división, en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros. Y yo declaro que es en tu poder, precioso Espíritu Santo. Es en tu poder, es en tu gracia, es en tu amor, es en tu bondad, es en tu cuidado, es en tu dirección. Eres tú, precioso Espíritu de Dios. Y si ya está la división en su casa, y si ya está la división en su trabajo, y si ya está la división en la iglesia, en el nombre de Jesús, ahora, Señor de los cielos, ato toda oposición a la unidad. En el nombre de Cristo Jesús se larga y sale a la luz todo lo que está oculto. En el nombre y en la autoridad de Jesucristo.
y es manifiesto, Señor de los cielos, todo aquello que se opone. Señor de los cielos, si tú me capacitas y nos capacitas para ser factor de unidad, Señor de los cielos, ruego, Señor de los cielos, como lo hizo Jesucristo, que nos ayude, Señor, y que nos capacites por el poder del Espíritu Santo para ser perfeccionados en la unidad. Dios Todopoderoso, ruego, como decía Pablo, Señor de los cielos, al Dios de toda paciencia, Señor de los cielos, que nos capacite, Señor. Que seas tú concediéndonos tener el mismo sentir ahí donde lo necesitamos, en su hogar, en su trabajo, ahí donde lo necesita, en la iglesia, en mi equipo de trabajo. Señor, ruego en el nombre de Jesús que nos concedas tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Me sujeto a esto, Señor de los cielos. Lo pido, lo clamo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que tú lo haces. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias, Padre de amor. Sabemos que no lo podemos hacer solos. Por eso, Señor, con la ayuda preciosa y divina del Espíritu Santo, nosotros creemos que lo podemos hacer. Gracias por abrir nuestros ojos y oro, Señor, para que sean, Señor, ojos, Dios de los cielos, con discernimiento, para ver la división que antes no se veía y combatirla, arrancarla y destruirla en el nombre de Jesús. Dios, declaro, Señor de los cielos, también oídos que puedan discernir en el nombre de Jesucristo, Señor, cuando vienen comentarios que traen división y contienda, para cerrar nuestro corazón a esos comentarios y no recibirlos y no permitir la división en el nombre de Jesús, en nuestra familia, con el chisme, la crítica, el juicio, la murmuración, en el trabajo, en la iglesia, Señor de los cielos, en los equipos de trabajo, aún en los equipos con los que jugamos, con los que hacemos deporte, con los que nos divertimos, Señor, con los amigos, con los que compartimos, en el nombre de Jesús. Llévanos a permanecer en esa unidad, en ese acuerdo divino, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos a dar lo mejor de nosotros para la gloria de tu santo nombre. Te bendigo y te alabo y te doy muchas gracias. Jesús, precioso Dios, te doy gloria y honra en el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Y prohíbo toda retaliación y venganza demoníaca sobre nuestras vidas y sobre cada una de las personas que ahora está orando aquí conmigo, en el nombre de Jesús. Decreto y declaro unidad en el poder del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús declaro, Señor, que hay avance, permanencia, que hay libertad, que hay, Señor de los cielos, Dios Todopoderoso, victoria, Señor, victoria, porque eso es lo que tenemos nosotros contigo, Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, nos vemos en el próximo programa. Vamos a poner por obra práctica lo que hoy hemos aprendido. Sé que traerá una bendición sobrenatural. Los amamos, los bendecimos y nos vemos en el próximo programa. Where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be different.